mencionar y ojalá que podamos hacer esa intertextualidad, fíjese, ya no entre dos, sino entre tres autores, Esteban Echeverría con La cautiva, José Hernández con el Martín Fierro, y el propio Jorge Luis Borges, que de alguna forma retoma, pero ya en el siglo XX, ¿no?, elementos de lo que había aportado, Esteban Echeverría con La cautiva, ¿no?, y por cierto con lo que había aportado el propio Martín Fierro acerca de un tópico determinado. Jorge Luis Borges, con todo lo cosmopolita que es, con toda esta admiración que él siente por las literaturas europeas, ojo, literatura inglesa, literatura alemana, la española también, ¿no?, y en fin, aún hasta la norteamericana, porque es un hombre totalmente identificado con la literatura contemporánea, ¿no? Sin embargo, tuvo un cariño muy especial por el Martín Fierro, y por eso es que en algunos de sus textos, ¿no?, hay esta suerte de reminiscencia, ¿no? Él toma el personaje de Martín Fierro, por ejemplo, lo toma como parte de una o más historias, y igual ocurre con algunos elementos de la propia La cautiva de Esteban Echeverría, ¿no? En eso van a ser los temas que vamos a desarrollar entre esta semana y parte seguramente de la semana que sigue. Estamos ya en la sexta semana. Ahora bien, estudiar el romanticismo hispanoamericano supone abordar, y hablando selectivamente, supone abordar el estudio esencial, ¿no?, de por lo menos, ojo, 13 autores que hemos considerado como parte del sílabus a partir de la séptima semana, ¿no?, la séptima semana hasta llegar propiamente a la semana 10, ¿no? Es el lapso de esas 3 semanas, la séptima, la octava, la novena, ¿no?, y aún la décima, 7, 8, 9, 10, es decir, 4 semanas vamos a dedicar a que ustedes y nosotros hagamos un mapeo, como se suele decir ahora, ¿no?, hagamos un recorrido, un acercamiento a estos autores. En el sílabus hemos considerado, ¿no?, un total de 13 autores, selectivamente hablando. ¿Cuáles son esos autores? Les rogaría que los anoten o los subrayen en el sílabus, que deben tener a la mano, ¿correcto? Bien, ya hemos pasado lista, ya sabemos con quiénes contamos. Contamos con 3 estudiantes que están asistiendo, y aún consideraremos también al señor Retamoso y a la señorita Salirrosas, ¿no? En principio, vamos a considerar entonces 5 alumnos que participarán activamente en este proceso de investigación. Entonces, siguiendo el orden en que aparecen en el sílabus, los autores sobre los cuales vamos a encargar un estudio que ustedes realicen y que puedan concretar un proceso o un informe selectivo pero consistente, y que compartirán con sus demás compañeros, ¿no? No hay otra forma de abordarlo. Son los siguientes autores: Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no?, que es una autora cubana, pero curiosamente también se le considera como parte de la literatura española. ¿Y eso por qué? Porque doña Gertrudis Gómez, siendo cubana, en cierto momento de su vida, precisamente por esas estrechas relaciones con España, se va a España, ¿no? Y al irse,
escribe un hermoso poema que se llama Al partir. La persona que le corresponda estudiar acerca de esta autora, ¿no? Deberá hacer referencia a ese poema, ¿no? Y bueno, también destaca en el campo de la novela, de modo que la persona encargada acerca de ella también tomará en cuenta, no para que lea toda la novela, sino para que tome conocimiento de la existencia de esa novela y eventualmente pueda analizar una parte, ¿no? O un aspecto de esa importante novela sobre el tema de la esclavitud, que sin duda es un tema de gran trascendencia en el siglo XIX. Y observemos que incluso en el caso del Martín Fierro, ¿no? Que vamos a estudiar primero, ahí también se constata, no me refiero a la cuestión de la esclavitud, pero sí, de alguna forma, a través de la presencia de personajes negros, ¿no? De personajes negros en el Martín Fierro, lo cual sin duda también remite al proceso de la esclavitud, porque los países del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, también fueron países donde estuvieron presentes los afrodescendientes. Quizá incluso un poco más en Uruguay, no lo sé, pero sí, también en Argentina se percibe la presencia de afrodescendientes, de gente que se incorporaron, se integraron en parte por lo menos a la República Argentina, república naciente, como todas las demás, ¿no? Bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuya producción, porque nos interesa conocer a través de las investigaciones que ustedes harán, se refieren a la poesía y a la novela. Luego, otro importante autor que es José Mármol. Bueno, ya dije, Gómez de Avellaneda es cubana, aunque como hemos indicado, también se le considera como parte de la literatura española. Luego, otro autor importante que no podemos dejar de lado, a alguien tenemos que encargar información sobre él, es a José Mármol, el argentino, autor importante tanto por su poesía como también por la novela, ¿no? José Mármol fue uno de los combatientes más encarnizados del tirano Juan Rosas. Fue el hombre que combatió con la pluma, ¿no? Escribiendo poemas, haciendo novelas. La conocida novela Amalia es sobre esa época de la dictadura rosista, ¿no? Pero también su poesía. Y la persona que trabaja en este tema, me gustaría que rescaten algunos textos curiosos. Alguien decía, a manera ya de anécdota, que José Mármol, ¿no? Que se dedicó a la poesía, escribió poemas importantes. Sin embargo, lo principal de su obra poética estuvo dedicada a combatir al rosismo, a esta dictadura que por décadas impidió el desarrollo de la República Argentina y dividió al país entre unitarios y federales, ¿no? Juan Manuel Rosas era federal, es decir, era un caudillo de provincias, pero por las jugadas políticas que hizo, terminó haciéndose del poder de toda la República y se instaló en Buenos Aires, ¿no? Que era el bastión de los unitarios, de los que querían que Buenos Aires fuera la cabeza de esa república. Entonces Rosas pasó por alto esa situación y se encaramó en el poder, ¿no? Y desde allí practicó, sobre todo en relación con los unitarios, una política de persecución, de destierro, de exilio. Todos ellos tuvieron que salir, entre ellos Mármol. Y decía que en el caso de Mármol, con su pluma, combatió así ferozmente a Rosas, a la tiranía de Rosas,
y se decía a manera de humor un poco negro, decía que José Mármol se hizo poeta inspirado, diríamos así, por las maldades, por las atrocidades que cometió Rosas, y que el día que murió Rosas, o que dejó el poder en 1852, ese día también se terminó la inspiración de José Mármol, que ya no volvió a escribir nada más en el campo de la poesía, ¿no? Aunque en el campo de la novela sí. Por eso Mármol es este autor que ustedes deben conocer. Cualquiera que sea el campo que se especialicen, estos autores son fundamentales, ¿no? Porque, por ejemplo, el estudiar José Mármol, quien en el futuro se dedica a estudiar la novela del dictador, que es uno de los temas del siglo XX, ¿no? La fiesta del chivo, u otros clásicos como El otoño del patriarca, de García Márquez, ¿no? O Señor Presidente de Asturias, ¿no? Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. De todas maneras, tendrá que tomar en cuenta que Mármol fue quizá el fundador de esa tradición de escribir novelas acerca de dictaduras. Así que Mármol está vigente, es un personaje sumamente interesante, era unitario políticamente, es decir, estaba por la predominancia de Argentina en el proceso sociopolítico, pero como Rosas llegó al poder en representación de los federales, él tuvo que salir huyendo, ¿no? No sé si fue a Uruguay, algunos se fueron a Uruguay, otros se fueron a Chile, otros se fueron a Bolivia, y creo que alguno de ellos llegó al Perú. Me parece que es Juana Manuela Gorriti, una escritora que también es aproximadamente de esa época, ¿no? Bien, luego otro autor que también estudiarán ustedes ahora que vamos a asignar tareas es Juan Montalvo. Juan Montalvo no es un autor muy conocido, pero sí tiene un valor, tiene una relevancia en el XIX, en el romanticismo. Es un autor de origen ecuatoriano, ¿no? Ecuatoriano. Y en el caso de él, sobre todo, porque escribió un libro que valdría la pena que rescatemos, ¿no? Algunos de estos autores se han hecho famosos y se mantienen vigentes porque acertaron al escribir estos libros. Ahí está en la 8ª semana, ¿no? Tengan a la mano el sílabo. Ahí aparece Juan Montalvo, autor ecuatoriano, es decir, muy cercano a nosotros geográficamente hablando, que escribió, por ejemplo, una maravillosa, simpática obra llamada Siete Tratados, y luego Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Vean qué creativo el título, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? A quienes toque trabajar sobre Montalvo, les pediremos averiguar si esta obra, por ejemplo, está, como se dice, cuando está en línea, ¿no? Cuando ha sido ya... Sí, sí está digitalizada. Claro, a que averigüe la persona. Es posible, ¿eh? Yo diría que sí. Yo tenía una edición, pero es posible que, como es una obra que se mantiene vigente, porque acá hemos seleccionado autores que están vigentes, que son importantes que ustedes conozcan, ¿no? Pero vamos a estudiar en conjunto, no hay otra manera. Bueno, Montalvo es famoso sobre todo por Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que nace con la idea de, dada la admiración que el autor sentía, bueno, ¿quién lo admira a Cervantes, no? Entonces él escribió un libro en el que supuestamente recrea el lenguaje de Cervantes para señalar que se le olvidaron algunos capítulos que él agrega, ¿no? Esto es una situación que se da, ¿no? Que se puede darse un autor que simula escribir como otro, ¿no? Como una forma de expresar una admiración. Y vamos, el Quijote ha sido un escritor, pues, admirado, copiado, ¿no?
copiado, o Borges, por ejemplo, ese famoso cuento, he olvidado el nombre, donde también se da esta situación de un escritor que escribe, reescribe completamente el Quijote, pero Borges dice, a pesar de que reescriba él, ¿no? Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Pierre Menard reescribe, se da el trabajo de escribir otra vez, palabra por palabra, esta obra supuesta o realmente, pero Jorge Luis Borges dice, aunque él reescriba, ya no es lo mismo, ¿no? Aunque reescriba. ¿Por qué? Porque el factor del tiempo ha determinado que esta reescritura se produzca en otro contexto, ¿no? Cervantes escribió y publicó en el siglo XVII, ¿no? En 1605, 1609, escribió, y Pierre Menard, ¿no? Ya es un personaje inventado por Borges del siglo XX, pero se dan estos fenómenos que parecen en alguna medida expresión de una locura o admiración excesiva por estos autores. Entonces estamos hablando de Montalvo. Luego Gregorio Gutiérrez González, él es colombiano, ¿no? Es importante que vayan tomando nota de las nacionalidades. Gregorio Gutiérrez González es un colombiano. Se le recuerda curiosamente, sobre todo, porque escribió también un poema referente a la agricultura, ¿no? A la agricultura. Quien estudia, a quien le toca estudiar este autor, que destaca principalmente por un poema curioso que se llama Cultivo del maíz en Antioquia, que es una zona colombiana, ¿no? Del maíz. Pero, por ejemplo, allí podía uno hacer una suerte de intertextualidad con una obra de, que es el premio Nobel Asturias, ¿no? Que tiene una obra que se llama Hombres de Maíz. El maíz ha sido un elemento importantísimo, no solo en la dieta de nuestros países prehispánicos, sino ha sido considerado como una presencia sagrada, ¿no? Los aztecas admiraban el maíz, los incas también. Del maíz salía esa chicha con la que brindaba el inca en ceremonias muy especiales. Entonces ahí podría caber la posibilidad de ver en qué medida se establece esa conexión lejana, ¿no? Porque Gregorio Gutiérrez es un autor del siglo XIX, Asturias lo es del XX, pero los dos son hispanoamericanos, los dos se exaltan, uno a través de la poesía, el otro a través de una novela, exaltan un símbolo de nuestra cultura como es este elemento de la naturaleza llamado el maíz. Bien, luego Jorge Isaacs. Jorge Isaacs es un autor también colombiano. Observen que hay ya colombianos, hay ecuatorianos, argentinos como Mármol, y Jorge Isaacs es otro autor, un clásico colombiano, que destaca sobre todo por una famosa novela que ustedes seguramente han leído, o han oído mencionar o han estudiado, una novela llamada María, la típica novela romántica, el amor entre dos personajes, una dama y un caballero, un amor idílico, ¿no? Platónico, podríamos decir, y que acaba con la muerte trágica de María. Esa novela encandiló a los lectores del siglo XIX y aún del XX, ¿no? Es un clásico de la literatura hispanoamericana. Entonces, algo tendrá que decir o analizar una parte de esa novela las personas encargadas de ese autor, porque por la cantidad de autores probablemente a cada uno de ustedes se les encargue de 2 a 3, ¿no? Contando ya prácticamente con, bueno, casi 1, 2, 3, 4, 5 alumnos. Vamos a ver, a cada uno le va a corresponder 2 aproximadamente, ¿no? 5 por 2, 10, sí, un poquito más, y 3 autores. Sí. Profesor, buenas tardes. Disculpe, tuve problemas con mi internet y
no he podido escuchar esa parte que mencionó. Si nos va a encargar una tarea Sí, sí, a cada uno de nosotros, sí, estamos... ¿podría por favor comentarlo? Gracias. Sí, por eso, en eso estoy señalando los autores que van a estudiar. Después ya les explico cómo va a ser, qué le va a tocar a cada alumno y cómo va a ser el estudio, aunque ya lo estoy adelantando porque estoy diciendo que va a significar un acercamiento a la vida, a los textos más importantes de cada uno de los autores, y se va a ver también la posibilidad de que la persona que estudie esos autores pueda establecer esa conexión, como he dicho, con un autor anterior o posterior. Acabo de señalar el caso de este texto de Gregorio Gutiérrez, que crea un poema alusivo al maíz y decía se podría hacer ya como una cuestión complementaria la relación con la obra Hombre de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Claro, eso ya es una prolepsis, ¿no? Es un viaje. Entonces, tomen esta tarea como viajes que ustedes van a hacer a través del tiempo y el espacio a determinar a los países en los que estos personajes aparecieron y incrementaron la literatura hispanoamericana. Bueno, Juan León Mera también es un escritor ecuatoriano, ¿no? Importante sobre todo por su novela Cumandá, una novela relacionada con el tema de los personajes prehispánicos en nuestro continente. Sí, acá lo hemos duplicado, de manera que sí, esto nos da entonces un total de, ya no de 13, sino de 12, ¿no? Luego, Miguel, en la octava, en la semana, vean su sílabo, en la semana novena, hemos considerado, acabamos de hablar de Mera y su novela Cumandá, allí está también Miguel Antonio Caro, que no será una figura de primer plano, pero sí es importante por su labor filológica, es decir, por su trabajo con los textos, ¿no? Y también porque, por ejemplo, tradujo la gran obra de Virgilio llamada Eneida. Entonces, no está mal que ustedes conozcan algo acerca de este autor Miguel Antonio Caro. Luego, José Victorino Lastarria, que es un autor chileno, importante también, principalmente en el cuento y en otros géneros, ¿no? Alberto Bles Gana es otro autor que también debemos tomar en cuenta. Algo tenemos que saber de él, porque este escritor se propuso, en pleno siglo XIX, emular a Balzac, al gran escritor francés. Él quiso ser de alguna manera el escritor equivalente, el Balzac hispanoamericano, e incluso escribió novelas ambientadas en el propio París, como su novela Durante la Reconquista, ¿no? Y la presencia de personajes chilenos en París, en Francia del siglo XIX, ¿no? Y terminamos esta relación ideal, por cierto, pero incompleta, ojo, tomen en cuenta eso, con las figuras de Domingo Faustino Sarmiento, argentino, Bles Gana es chileno, ¿no? Bles Gana es chileno, José Victorino Lastarria también es chileno, Miguel Antonio Caro es colombiano. Hay que destacar a estos autores, a Sarmiento, por cierto, que además llegó a la presidencia y está muy vinculado también al problema del indio y del gaucho en la República Argentina, ¿no? Finalmente, una figura, no me gustaría que ninguno de estos autores quede al margen de una investigación necesaria para ustedes, no para mí, sino principalmente para ustedes que están aproximándose a estos autores, ¿no? La figura de Juan María Gutiérrez, ¿no? Juan María Gutiérrez, que es también una figura destacada del romanticismo argentino. Entonces, como ustedes pueden ver, predomina
en este conjunto de escritores. Bueno, y el último, ¿no? El último, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, el último es Juan Zorrilla de San Martín, un autor uruguayo, el único autor uruguayo en este conjunto. Escribió también una obra llamada Tabaré, es otro clásico, es otra obra importante sobre la época prehispánica del Uruguay, ¿no? Que no es una sociedad precisamente poblada por su época prehispánica, pero de alguna forma inventa este autor la historia de Tabaré y quiere ser la obra que habla de la presencia de personajes hispanoamericanos en esta zona del Río de la Plata. Por eso devino en un clásico, ¿no? Este es el conjunto de autores, hay muchos más, pero sin duda hemos tratado de ser selectivos. Entonces, diríamos, estamos contando con 12 autores, ya no 7, 8, 9, 10, 11, 12 autores, ¿no? 12 autores. Entonces, 12 autores, ya está. Bueno, como están asistiendo 5 alumnos, en principio estamos incorporando ahí al señor Retamoso, que se ha incorporado después. Vamos a considerar también a la señorita Sally Rosas. Entonces, considerando un total de 5 alumnos, vamos a asignar a cada uno de ellos 2 autores, ¿no? 2 autores que son los que van a estudiar, ¿no? Ya lo diremos cómo lo van a hacer. Entonces, 2 autores, quedarían fuera 2, ¿no? Quedarían fuera 2 que asignaríamos sobre todo en base, y ahí estarían Retamoso y Sally Rosas, que son los que se han incorporado un poco más tarde. Entonces a ellos les podríamos asignar como una suerte de forma de completar las semanas en que no asistieron a clases, ¿ya? Bien, entonces al azar yo voy a indicar de qué manera ustedes van a hacerse su cargo. Primero, cuáles son los autores, ¿ya? Y luego, cómo se va a realizar ese trabajo. Entonces, anoten por favor, luego se informará también oficialmente, pero quisiera que anoten esta tarea que se va a realizar y cómo se va a realizar, cuándo se va a entregar. Esta tarea corresponde ya al examen parcial, ojo, al examen parcial del curso. Así que encárenla con esa idea. En este contexto, y no quiero olvidarme yo de este detalle, no quiero olvidarme que, por ejemplo, la señorita Majes ha entregado, ya ha subido al aula virtual un libro importante del cual hablamos en una clase anterior, que va a servir a todos los grupos. Así que no solamente yo debo agradecer, sino ustedes también, a la señorita Majes, que subió, descubrió que está digitalizado el famoso libro Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Esta obra apareció en los 70s aproximadamente, ¿no? Yo lo leí con pasión y lo releí y me di cuenta que no sabía nada de mi propia América, la América nuestra, la América del Sur. Y él realmente hace una labor extraordinaria, y ahí considera muchos de estos aspectos relacionados con estos autores, ¿no? Entonces, permítame unos minutos, mientras vamos conversando también, ir anotando a todos los que van a participar, ¿no?, en esta investigación, con los autores que yo voy a considerar enseguida, les voy a decir desde ahora, y también oficialmente para quienes no han venido, para que sepan qué tarea
es la que les corresponde en relación con estos autores del romanticismo hispanoamericano, considerando que yo me voy a encargar también, como ustedes, de uno de ellos, que es José Hernández, ¿no? A la vez que vamos recibiendo los avances de este trabajo, que deberá culminar en un informe escrito, ¿no? Un informe documentado, y que se entregará, por decir, en la 8ª semana, ¿no? Es decir, en la semana que corresponde a los parciales. Así que tomen esta tarea como la tarea a través de la cual ustedes están realizando su examen parcial. El examen parcial no va a ser una prueba que se tome tal día, no. Es una prueba que comienza hoy y se entrega así oficialmente en la semana 8ª, ¿no? Y se brinda un alcance, porque quiero que a través del curso ustedes no solamente se limiten a escribir y a subir el trabajo, sino que además lo expongan a sus demás compañeros, al profesor y a sus demás compañeros, porque es importante que cada alumno se beneficie de lo que cada estudiante encontró en su investigación. Entonces esto va a ser bueno para todos, porque nos va a permitir incrementar nuestro conocimiento, tener varios objetos más a los cuales podemos dedicarles estudios futuros, quizá hasta podemos especializarnos, porque de todas maneras ustedes como estudiantes de esta especialidad necesitan conocer la literatura del 19 y eventualmente, ¿por qué no especializarse? Y de todas maneras tomarlo en cuenta, porque al estudiar autores del siglo XX o XXI, de todas maneras, ¿no?, hay que tomar en cuenta los siglos anteriores, ¿no? La literatura es algo que siempre remite al pasado, a la historia, a los antecedentes. En todo estudio siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes, como estamos haciendo, por ejemplo, con respecto a la gauchesca, ¿no? Entonces, esa es la idea. A cada autor se le va a asignar, en principio, a cada alumno se le va a asignar 2 autores, y en el caso de Retamoso, el señor Retamoso Henry, y también a Salirrosas Velasco, que esperamos que no haya desaparecido, que simplemente hoy no haya podido venir. Está conectada la señal. Ya, perfecto. Entonces, como ellos se han incorporado un poco posteriormente al inicio del ciclo, entonces a ellos le asignaremos autores de esta lista de 12 románticos de diferentes países. Entonces, esto es como un viaje que ustedes van a hacer a esos países, a esas literaturas, y recurriendo a sus habilidades para investigar en internet, ¿no? Muchos